Fue justo aquí, en este lugar, en donde Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado, hace 24 años, el 18 de agosto de 1989. Esta es una reconstrucción histórica de los hechos. Tenemos los testimonios de las personas que vivenciaron cada una de las cosas que pasaron en esta plaza. Luis Carlos Galán Sarmiento nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga. Desde muy joven mostró su pasión por la política. Estudió en el Colegio Antonio Nariño y posteriormente entró a la Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho. Allí dio sus primeros pasos como periodista en la primera revista de la universidad llamada Vértice. A los 22 años entró al periódico El Tiempo como reportero y a los 26 fue nombrado ministro de Educación por el presidente Misael Pastrana. Se casó con Gloria Pachón, también reportera de El Tiempo, quien estuvo siempre tras bambalinas, no solo como su compañera de aventuras políticas, sino también como su conciencia crítica. Y además fue la madre de sus 3 hijos, Juan Manuel, Claudio Mario y Carlos Fernando. Yo conocí al doctor Luis Carlos Galán Sarmiento cuando yo estaba estudiando bachillerato, en 6º bachillerato, cuando él era ministro de Educación. Acudimos con una amiga que ella tenía el apellido Galán Cortés, Alcira Galán Cortés, al despacho del doctor a conocerlo y hablar y decirle que nosotras éramos jóvenes, que queríamos trabajar y que si él nos podía ayudar, y él muy lindamente nos entregó una cartica de presentación ante Avianca en esa época. Así lo conocimos. Posteriormente, ya como profesionales, el doctor Luis Carlos Galán se lanzó a la política colombiana para ser candidato a la presidencia, y nosotros lo acompañamos durante toda su carrera política. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un líder que se formó en el periodismo colombiano. Él tiene mucho que ver con la casa editorial del Tiempo, porque allá hizo sus pinitos como periodista, y la familia Santos le dio acojo en el Tiempo para que él hiciera sus columnas de carácter político y social. Y en cierto momento se separó del liberalismo, del Partido Liberal, y creó el nuevo liberalismo. Galán sintéticamente era un liberal enfocado a la educación. La educación en Colombia hoy en día es un catástrofe y la crisis social se acrecentó a partir de su muerte. Entonces, pues las políticas de Galán estaban enfocadas en contrarrestar el narcotráfico de los líderes del cartel de Medellín y de Cali, y asimismo pues el enfoque cultural de Galán venía de una población, siendo santanderiano, muy fuerte, muy recia y muy rígida en el sentido de cultura y sociedad. Asimismo, la situación cambiaría en el momento en que Galán hubiese sido presidente y posiblemente dejaría y la abolición del narcotráfico sería mucho más óptima y la crisis social hubiese bajado demasiado. De la muerte de Galán, pues recuerdo que como Galán y las personas del movimiento que tenían cargos importantes en el gobierno por denunciar las actividades de una nueva delincuencia que se levantaba en Colombia, como eran los jefes del narcotráfico, del cartel de Medellín. Entonces sus amigos fueron asesinados, Lara Bonilla, muchos jueces, muchos magistrados fueron asesinados. Entre esos recuerdo también a alguien del que nunca se habla, el doctor González Santana, Álvaro González Santana, quien lo asesinaron cerca del Parque Nacional. Nunca se habla, nunca se supo nada de ese crimen, más y de los otros, incluso el crimen de Galán y de Lara Bonilla, pues creo que han sido declarados crímenes de lesa humanidad. Casi las 7 de la noche aparecen muchas de las personas conocidas de Soacha, entre esas una de las personas más altas, que es el Mono Alfonso, que fue profesor del Colegio Bolívar, pero a él lo traían invitados los que
que formaban el nuevo liberalismo en el municipio de Soacha, encabezados por Pedro Julio Sánchez. Fue un recordado profesor mío en el Colegio Bolívar. Él es abogado, fue notario del municipio durante mucho tiempo, ahora está pensionado. Él estuvo presente el día de la muerte del doctor Galán a su lado. Y un sobrino de él pereció en el ataque alevoso de los asesinos. Se llamaba Julio César Peñalosa, que en paz descanse, un exalumno del Colegio Bolívar, que encabezaba la caminata que hubo esa noche desde la entrada del municipio de Soacha hasta este sitio. Ellos venían por la carrera séptima en unas camionetas. John Jairo Velázquez Vázquez, que fue lugarteniente de Pablo Escobar, que los promotores del asesinato de Galán fueron Pablo Escobar, Santofimio Botero, el mismo Popeye compró el arma con la que lo asesinaron. Entonces, a medida de eso, pues es muy cierto que fue el cartel de Medellín quien mandó a asesinar a Galán. Yo vi eso como maluco, personalmente me dio como cosa y me retiré, bajé por la calle 13. Esta calle no era peatonal como la vemos ahora, transitaban los carros, bajaban desde la autopista y bajaban directo hasta el hospital, porque la calle iba hasta el hospital. El hospital Mario Garitán Yanguas queda en la carrera 10ª, por aquí bajaban. Y a ese hospital llevaron primero al doctor Luis Carlos Galán, que lo subieron a un carrito negro que había acá. La mayoría de la gente, cuando la manifestación llegó, se bajaron, y en este sector, frente a la alcaldía y frente a esta cafetería, que se llamaría Cafetería del Parque, había mucha gente porque la manifestación era grande, venían unos carros, venía mucha gente aplaudiendo al doctor Galán, porque él era muy admirado, muy querido aquí, y él quería muchas familias de acá. Sobre la tarima que existía aquí, que era de cemento, estaba por ahí a la altura de 1 metro, debajo habían unos faros, habían unas rejas que alumbraban todo el parque, pero para este lado no había luz. Aquí bajaban era el andén, la calle pavimentada. Al doctor, él subió a la tarima y sobre la tarima había un entarimado de madera. La plataforma de cemento, y sobre la plataforma de cemento habían puesto unas especies como de andamios, y sobre los andamios una plataforma de madera. Ahí fue donde se subió él con todos sus amigos, y abajo fue el traqueteo, los que dispararon las ametralladoras. Aquí habían un árbol, aquí habían unas cabinas de teléfono. Dicen algunos de los que estuvieron presentes de que los disparos empezaron debajo de la tarima y hacia ese lado. Habían unos señores de sombreros blancos. Tanto como la espalda no, como ya dije, Virgilio Barco fue presidente antes de que Galán se lanzara a la presidencia. Virgilio Barco viene en la corriente liberal y Galán se apoyó en él para fundar el neoliberalismo. Entonces, tanto como la espalda no, de pronto las ideas eran un poco revolucionarias, porque pues es bien sabido que Colombia tiene un bipartidismo donde las dos caras de la moneda hacen exactamente siempre lo mismo, sean liberales o conservadores, buscan la misma idea de elitismo social, y pues de pronto sí chocaba a Galán en el sentido de quiero hacer cosas diferentes a Barco, y pues ahí hubo cierto roce, pero como tal las ideas eran muy similares y no cambió mucho el esquema de política de Barco a Galán. Pues en el Estado se han movido muchos intereses, eso es un hecho notorio, que el Estado ha estado infiltrado por grupos al margen de la ley. Entonces yo creo que eso era lo que querían los que mataron a Galán, que mejor dicho, no estuvieran en el Estado. Más es Galán una imagen de una época anterior a la cual no viví yo. Yo viví la época de Galán, pero no viví la época de Gaitán. Gaitán era un movimiento tan fuerte como el de Galán, pero en otra época. Cuando uno funda un partido neoliberalista, tiene claro que está fundado en una idea principal, obviamente. Entonces, a partir de eso, tú piensas para algo y por algo. Ya sabemos que a Gaitán lo mataron en los 50,
a Galán en los 90 y después mataron a Garzón, y las ideas siguen siendo las mismas en los tres casos. Son las ideas de revolución, de acoplamiento social, de cambiar la sociedad colombiana. Entonces yo creo que a los tres los asesinaron porque en Colombia nos acostumbramos a asesinar a los personajes políticos, pero pues son simplemente, como ya dije, peones, grandes representantes de un movimiento que sube y baja constantemente. Como él había sido amenazado, Luis Carlos Galán había sido amenazado, y eso pues era ampliamente conocido en el país por la difusión que le daban los medios de comunicación. Entonces él ya sabía que como que él iba a morir, y verdaderamente los ángeles mueren antes de tiempo. O sea, el Señor se los lleva, creo yo. Y él dijo esa frase porque él sabía que sus ideas, que de pronto para la época eran muy revolucionarias, pero que las ideas permanecen y cada día crecen y se desarrollan y son más amplias las ideas de hoy día, con los nuevos dirigentes también que hay en el país. La dijo porque él era sabedor y además había recibido ya amenazas de muerte. El anterior trabajo y como periodista y comunicadora social, además de recrear la memoria histórica de Luis Carlos Galán, queremos crear conciencia en los jóvenes, enseñarles de que todos los canales privados no son la única fuente de información, que nosotros también podemos ser parte de esta realidad y la podemos transformar. El que no sabe la historia está condenado a repetirla, y nosotros que tenemos el poder de los medios debemos saber manejarlos. Bueno, pues en un trabajo como este, que es reconstruir un hecho histórico que fue el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, puedo decir que yo, desde mi vocación como comunicador social y periodista, puedo aportar algo en la reconstrucción de estos hechos y pues generar un reportaje. Digamos que con el método etnográfico en investigación, y es lo que pues he venido desarrollando en la academia y a través de mi experiencia personal y tal vez laboral, un método etnográfico puede ser que pues es un método cualitativo en el que yo voy a estar indagando a la gente, ¿sí? No necesariamente de vivir con ellos, pero sí a través de las consultas que yo le haga a la gente, las entrevistas, ellos me puedan dar información que se pueda convertir en hipótesis. Es decir, ejemplo, lo que pasó con Luis Carlos Galán, que bueno, unos dicen que el actor intelectual fue Santofimio, otros bueno, fueron mafias de narcotráfico, pero el todo es que llegamos a unas conclusiones a partir de unas hipótesis que se van generando y que nos van otorgando las personas a las cuales vamos entrevistando. Esas personas pues escogimos unas que estaban relacionadas con el hecho, que fueron implicadas, tuvieron que ver con la familia de él, y otras que pues simplemente se enteraron a través de los medios o personas que viven en Soacha. Entonces, a partir de eso, y pues me parece más importante ese método que uno cuantitativo. Podríamos preguntarle a una persona, hacer unas encuestas de quién cree que mató a Galán, pero pues eso no me estaría diciendo como mucho. Mientras que si yo hablo con una persona y me va contando su experiencia personal, puedo yo construir hipótesis a partir de eso, y es más, pueden salir nuevas que nos van a generar otro tipo de cuestionamientos. Entonces, precisamente mi aporte como comunicador sería ese trabajo investigativo que se hace. Como comunicadores sociales y periodistas, ya ejerciendo de pronto en varias prácticas en este medio, queremos de pronto dar un aporte muy importante. Y este aporte parte de una reconstrucción, de una memoria que como periodistas debemos construir, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel nacional. Y es el papel del periodista como ente principal de la memoria en Colombia, para que las nuevas generaciones, para que las nuevas personas que están ingresando a la vida en general no cometan los mismos errores, no cometan los mismos errores que vivieron nuestras víctimas del conflicto armado, las víctimas en general, que somos todos, para crear una conciencia, para sensibilizar a los jóvenes hoy en día. De esto parte este reportaje. Y principalmente queremos exaltar el hecho histórico de Galán como una manera en la que no solamente el municipio de Soacha se vio influenciada, sino fue un movimiento masivo también generado por los mismos medios de comunicación, y que precisamente con este reportaje, incluyéndolo como un género periodístico, queremos sensibilizar a nuestra comunidad y a los jóvenes para que se apropien de su historia de Colombia
y no cometan los mismos errores tanto en el ámbito político, social, cultural, sea cual sea en el que estemos trabajando. What is this I'm feeling?